y una cosa para poder acomodarse a lo que está ocurriendo, para poder sacar el mejor provecho. Por esto el cansancio de muchos, por esto también las quejas de otros. Pero si bien hay muchos que están preocupados por el entorno, hay, gracias a Dios, otro tanto de personas que están bien aferrados a las promesas del Señor y que concentran toda su atención no en el entorno, sino en quien tienen enfrente, que es a Jesús su Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tú ves? ¿Dónde está centrada tu atención? Voy a pedirle que vaya conmigo en oración delante del Señor y que Él pueda ayudarnos a responder en esta tarde, ya casi noche. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Qué es lo que pones enfrente tuyo? ¿A qué es a lo que tú le brindas tu atención? Señor, en esta noche estamos celebrando tu nombre. Siempre la gloria es tuya. Y nosotros estamos gozosos de poder participar con la creación, de levantar nuestras voces y darte el honor y la gloria solo a ti, porque solo tú lo mereces, Señor. En estos tiempos en que, aún por las órdenes y las leyes del país, es posible tener tiempos de reposo, Señor, estos están fundamentados como un testimonio perenne en el hecho de que tú, Jesús, viniste a estar en medio de nosotros. Viniste a salvar a tu pueblo. Pido, Señor, que me des de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo para poder externar lo que hay ahí en tu palabra, no nada inventado por mí, pues no sería útil. Señor, solamente que sea expuesta en esta tarde tu preciosa palabra y haz tú con ella conforme lo que tú deseas en el corazón de cada uno de nosotros, pero no nos permitas pasar por alto este tiempo, sino que tomemos decisión, que sepamos dónde estamos y que hagamos un examen de conciencia, para que entonces podamos concentrarnos en Jesús, el Señor, nuestro Salvador. Te pedimos esto a ti mismo, Jesús, y lo rogamos que ocurra por intervención del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermoso el texto que hemos leído en Lucas capítulo 2, del verso 22 al verso 35. En esta porción del texto se nos habla de la presentación de Jesús en el templo cuando era aún un bebé. Y se nos enseña acerca de lo que ocurrió con Simeón. Y vamos a estar versando sobre ello en esta tarde, porque estoy convencido que muchas veces nosotros perdemos la conciencia de en dónde estamos poniendo nuestra mirada, qué es lo que estamos viendo. Y en la primera parte de los versos 22 al 24 nosotros vemos el telón de fondo o el contexto donde va a suceder el encuentro que tiene Simeón con Jesús. Voy a permitirme leer para ustedes. Dice el verso 22 del capítulo 2 de Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, se refiere a Jesús, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, o como dice la Reina Valera, 2 palominos. Aquí vemos lo primero es que tenemos a José y a María que suben al templo con Jesús a cumplir la ley, a obedecer la ley, y llevan a Jesús así de bebé a cumplir la ley. De tal manera que la presencia de Jesús en el templo ese día, del que nos está narrando Lucas, no es una mera casualidad.
sino que es una previsión espiritual dictada por la ley. Jesús debía de estar ahí con sus padres en ese momento porque así lo ordena la ley. Pero además, porque en la providencia divina, Dios iba a usar esa oportunidad para cumplir algunas promesas y a la vez dejar algunas cuantas promesas para nosotros también. Cuando se dice que subieron, para cumplir los días de la purificación de ellos, a lo que se está haciendo referencia es a Levíticos capítulo 12, verso 6. Y cuando se habla de purificación, es por lo que ocurre y lo que el Señor ordena que debe ocurrir con el nacimiento, ya sea de un hijo varón o de una hija. Después de ese tiempo, dice Levítico 12:6, cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o una hija, traerá al sacerdote a la entrada a la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea un hijo o sea una hija. Según la provisión de Dios, cuando una mujer tenía un hijo varón, a los 8 días ese hijo varón debía presentarse para que se le pusiera su nombre. Y luego la mujer tenía que quedar 33 días más en espera de poder subir al templo para presentar una ofrenda y con esto ser purificada. Si era una hija lo que tenía, entonces los tiempos se duplicaban. Pero como resulta que Jesús era un varón, porque lo único que pueden tener las mujeres son o varones o mujeres, se cumplieron aquí 40 días. Es cuando sube José y María con Jesús al templo para el cumplimiento de la ordenanza de la purificación. Esto muestra una actitud muy deseable el día de hoy en los padres. Y esta actitud es cumplir la ley de Jehová y enseñar así a sus hijos. José y María vinieron desde Belén, subieron a Jerusalén y fueron a entregar la ofrenda que se exige para la purificación. Y llevaron a Jesús con él. Así estaban cumpliendo los dictados de la ley de Dios. Nosotros estamos llamados hoy también a cumplir los dictados de la ley de Dios y como padres a cumplir lo que corresponde en relación con nuestros hijos y que nuestros hijos estén con nosotros y que nuestros hijos nos acompañen y que ellos vayan también y aprendan y se den cuenta cómo se cumplen los mandamientos del Señor. Educar así a nuestros hijos en el camino del Señor. Pero además había una segunda ley que se tenía que cumplir. Y esta ley ya no era la ley de la purificación, sino era la ley de redención del primogénito. Leamos. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, esa es una de las leyes, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo, apartado para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme al dicho de la ley del Señor. No solo se presentaron los padres de Jesús con él al templo, sino que además trajeron una ofrenda, que ya no era solo la purificación, sino esta era una ofrenda por la redención del primogénito. A ver cómo nos explicamos. Según Éxodo capítulo 13 y verso 2, todo primogénito pertenece al Señor.
indefectiblemente. Todo primogénito pertenece al Señor. Y Números capítulo 3 y verso 13 nos dice la razón. Y eso fue porque el Señor eliminó a todo primogénito de Egipto, ¿lo recuerdan? Pero rescató a los primogénitos del pueblo de Israel. De tal manera que todo primogénito le pertenece al Señor. Es de Él, para servicio de Él, es apartado para Él. Es una consagración que el Señor hizo. Pero luego el Señor le dice al mismo Moisés que tome una tribu en específico para que sean sus servidores, para que sean su pueblo. Y esa tribu es la tribu de Leví, claro. Entonces ahora toda la tribu de Leví iban a hacer la representación de los primogénitos. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Pero eso no significaba que ya porque estaba la tribu de Leví, las familias podían exonerar a sus primogénitos de ponerlos al servicio del Señor. ¿Recuerden a Samuel? De tal manera que el Señor en Éxodo 34:20 le dice al pueblo que pueden redimir a su primogénito. No es la redención del pecado que ocurre con la sangre de Cristo, sino la redención para obtener el hijo y dejarlo en la familia, que no tenga que servir allá en el templo, sino que pueda quedar en la familia. Redimirlo en ese sentido. Para eso tenían que pagar un sacrificio o una ofrenda que era en dinero, a fin de poder la familia dejarse al primogénito. ¿Y cuál ofrenda es? Números 18-16 nos dice que son 5 ciclos. Cada ciclo valía 4 denarios, en total 20 denarios, o lo que es igual, 20 días de salario. Eso es lo que tenía que llevar José y María, además de lo que tenían que dar como sacrificio por la purificación de María. Tenían que llevar la ofrenda por redimir al primogénito. Pero la ofrenda eran 20 días de trabajo. Ellos suben al templo, pero el texto no nos dice que lleven un solo ciclo, sino que nos dice el verso 24, y para ofrecer un sacrificio conforme al dicho de la ley del Señor, un par de tórtolas o un par de pichones era lo que se llevaba. Levítico capítulo 5, verso 11 se dice que cuando había que entregar una ofrenda específica y la familia no tenía para eso, entonces se designaba lo que era la ofrenda de los pobres: 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Eso fue lo que ellos llevaron. Esto nos quiere decir cuáles eran las condiciones familiares de Jesús. José, María y Jesús fue una pequeña familia que tuvo que venirse para el censo. Tuvieron que establecerse en Belén, allí donde nació, y permanecer ahí 40 días, sostenerse económicamente, y subir al templo después de los 40 días y presentar una ofrenda. Era una circunstancia económica un poco apretada, y por ende ellos solo llevaron 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Eso nos deja ver cuál era la condición económica de ellos, y además se constituye en uno de los argumentos por los cuales, en definitiva, jamás ni nunca los sabios de Oriente llegaron al pesebre. Sí llegaron a la casa donde Jesús, pero mucho tiempo después, aproximadamente 2 años. Así que eso que aparece en los pasitos no es tan cierto. Disculpen a quienes habían creído eso. Este es el telón de fondo, este es el entorno. Ahí está Jesús y estamos nosotros viendo a María y a José que están ahí con Jesús en el templo entregando esa ofrenda. ¿Y qué sucede ahí? Verso 25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre
justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vamos a ver ahora a Simeón y cuál es su esperanza. El nombre Simeón era un nombre muy común. Mucha gente se llamaba Simeón. Era el nombre que después le pusieron, que tenía Pedro antes de que se llamara Pedro. Así que vean muchos que se llamaban Simeón, era un nombre muy común, pero este hombre no era nada común. Veamos las calificaciones que tenía Simeón. Simeón era un hombre justo, era un hombre piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo permanecía con Simeón. ¿Vieron que no es un hombre cualquiera? La tradición dice que era un hombre viejo. El texto no nos dice que era viejo. Pero para que alguien pueda calzar en esa descripción, definitivamente tenía que haber caminado algunos años sobre esta tierra. Se dice que era un hombre, es el Señor el que nos está diciendo que era un hombre justo. ¿Y qué significa que alguien sea justo? Para que alguien se califique como justo, tiene que evaluarse cuál es su relación con las demás personas. Y este hombre, en su relación con los demás, era justo. Se comportaba tal como correspondía a la justicia. Implica que tenía un trato justo y no podía ser diferente. Porque si estaba investido por el Espíritu Santo, quien esté verdaderamente investido por el Espíritu Santo se comporta de manera justa con los demás. Por eso no es viable que alguien diga que tiene el Espíritu Santo, que es un creyente, que es un hijo de Dios y se ande comportando injustamente con los demás. Pero además, no nos habla solo del trato con los demás, sino que nos dice que era piadoso. Esta es la relación que tenía Simeón con Dios. Para con Dios, él era un hombre piadoso, o el original que dice devoto, o un hombre santo. Devoto implica que era una persona dedicada, consagrada, vigilante de cumplir delante del Señor, tal como Dios ordenaba en la Escritura que él debía de vivir. Por eso es que era un hombre justo, porque él era piadoso para con Dios. Era cuidadoso de vivir una vida santa para con Dios. Pero Simeón tenía una esperanza muy particular. Vean lo que dice. Esperaba la consolación de Israel. Ciertamente, el pueblo de Israel vivía tiempos muy tormentosos, por ponerlo en algún término. Tiempos muy inseguros. Estaban entregados al dominio romano, política, económica y militarmente. Había pasado 400 años de silencio profético. Los profetas habían dejado de traer los oráculos de Dios. El sistema religioso de la época era de corrupción. Se habían formado facciones, partidos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y todos los eos, esos que estaban ahí. De tal manera que eran tiempos muy tumultuosos. Todo esto hacía que las personas tuvieran alguna esperanza. Pero veamos, algunos tenían la esperanza de que viniera un salvador político, militar, con mano fuerte y con espada, para que viniera a traerles a ellos la paz y la prosperidad económica. Otros creían que iba a venir un salvador, un liberador, que estableciera correctamente el culto en la iglesia para que las cosas se hicieran ahora sí de manera santa y piadosa. En fin, esperaban un Mesías que les trajera condiciones prósperas y que los pusiera por encima de las otras naciones. Pero también había un grupo de judíos que se ocupaban de cuestiones de mayor importancia,
No lo político, no lo económico, no lo militar, no lo religioso. Se ocupaban de cosas que realmente eran importantes. Ellos se daban cuenta que el peor enemigo que tenían, como pueblo, como nación y cada uno individualmente, era el pecado. La decadencia moral, política, económica, militar y religiosa solamente tiene una única raíz. Y esa raíz es el pecado. Todos los problemas que tienes en tu vida, no importa la índole de los problemas que estés pasando, solamente tienen una raíz. Y esa raíz es el pecado. Había un grupo de judíos devotos y piadosos que sabían que ese era el gran problema que tenían y estaban deseando que el Señor enviara del cielo un Salvador que le librara de su pecado. No que le librara del dominio romano, ni que les trajera prosperidad económica, que los pusiera en las cumbres de los pueblos más prósperos y económicos. Este grupo de judíos devotos esperaban que Dios cumpliera sus promesas en la palabra de enviar un Salvador que los librara de su propio pecado. Este grupo tenía esperanza en las promesas del Señor. Pasaban estudiando las Escrituras y no conjeturaban ni cuándo ni cómo, no se atrevían. No le ponían fecha, no decían cómo iba a ser, solamente estaban esperando la intervención de Dios, tal como Dios había prometido en las Escrituras que iba a intervenir enviando un Salvador. Los judíos que querían que viniera un libertador y lo librara del dominio romano eran muy dados a cada rato a estar haciendo revueltas y peleas y guerras cívicas y todo lo demás. Los otros andaban acusando unos a otros de los sistemas religiosos. Estos que esperaban devotamente que el Señor interviniera eran personas que eran pacíficos. Se les conocía como los esperadores en Jehová. ¿No les suena eso de casualidad? Como los que esperan en el Señor, que no levantan revueltas, que no van a las armas, porque saben que no es su propia mano los que les va a salvar. Saben que requieren la intervención de Dios para ser salvos. Y Dios dijo que iba a intervenir. Estos pacíficos de Dios, esperadores de Dios, vivían en el mismo entorno que los demás. También estaban siendo subyugados por el dominio romano. También estaban viendo la debacle y la corrupción de la religión. También estaban viviendo las consecuencias de sus propios pecados y su corazón apartado de Dios, lo mismo que los demás. Pero mientras los demás tenían su mente puesta y su atención puesta en las condiciones alrededor, ¿y qué hacer? ¿Y cómo librarse? Este grupo de personas devotas del Señor, los que Él siempre ha tenido, su manada pequeña, en lo que han confiado exclusivamente es en la intervención salvadora de Dios. No en lo que ellos pudieran hacer. Confiaban en las promesas del Señor y había sido prometido que el Mesías vendría. Esta era la esperanza que tenía Simeón, que viniera la consolación. Pero además, fíjense qué interesante, verso 25, resáltelo. Y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Definitivamente, la única forma que podamos encontrar que Simeón fuera justo y piadoso era que el Espíritu Santo reposara sobre él. Que él fuera guiado por el Espíritu Santo de Dios. Solo así. No hay forma de alcanzar ser piadoso y justo en nuestras propias fuerzas, con nuestras habilidades o con nuestras grandes resoluciones de que ahora comienza el año y ahora sí voy a ser justo y piadoso, honesto, íntegro.
solamente porque el Espíritu Santo repose. Y eso es una determinación que toma Dios, el Espíritu Santo, de posarse exclusivamente sobre quien Él quiere. ¿Y cómo sabíamos que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón? Porque Simeón esperaba el consuelo que Dios había prometido. Más allá, ¿y cómo sabía Simeón el consuelo que Dios había prometido? Porque Simeón continuamente permanecía repasando todos y cada uno de los actos y las promesas del Señor en la Sagrada Escritura. Simeón no estaba ahí en el Facebook viendo a ver qué buena nueva salía respecto a la moneda, al colón o a lo que el gobierno ha ordenado o ha dejado de ordenar. Simeón estaba pendiente todos los días de volver a repasar y tener fresco lo que el Señor había prometido. El Espíritu Santo avivaba a Simeón. Y no era algo que él nada más leyera, era algo que entraba al ser de él, y por eso él esperaba pacientemente. Pero había algo más que hacía esperar a Simeón. Verso 26. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Puede imaginarse lo que es eso? Imagínese que usted es Simeón. Imagínese que usted está transpirando todos los días por las promesas de Dios. Usted no permite que su mente se llene de otra cosa que no sea solo la palabra de Dios, y está convencido plenamente en que el Señor va a salvar, de que Él va a cumplir sus promesas, de que Él lo va a hacer. Usted no sabe cuándo ni cómo, pero usted confía fielmente. Hay textos que no le calzan, que no caben muy bien en su cabeza, pero no importa, sigue confiando. Él sabe que en su momento las cosas tendrán su claridad y se verán y se entenderán. Pero en cierto momento de la vida de Simeón, él recibe del Espíritu Santo la comunicación: Simeón, has estado esperando la salvación del Señor. Sabes que solo el Señor puede salvar del pecado. Y el Señor ha prometido hacerlo. Y tú has confiado y sabes que así será. Pues te digo algo, dice el Espíritu: no vas a morir hasta que veas con tus propios ojos al Salvador. Este era Simeón. Y hace algo interesante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cita a Simeón para el día, la hora, el momento en que el Salvador se va a presentar llevado por sus papás al templo. Verso 27. Movido por el Espíritu, fue al templo. Por cierto, qué interesante. ¿Te das cuenta que los que son movidos por el Espíritu vienen al templo? Son citados por el Señor al templo, a la comunión de los hermanos. Allí donde el Señor revela con mayor esplendor su palabra, porque lo está haciendo a viva voz, no por el que está enfrente, sino porque Él está hablando. Simeón es de los hombres que rompen los compromisos con el mundo y no se van a hacer otra cosa, porque sabe que su responsabilidad, porque sabe que su gozo, porque sabe que lo que él tiene que hacer es estar allí en el templo cuando el Señor lo llama y lo cita. El Espíritu le dice: Simeón, vas a ir al templo hoy. Pero he ido todos los 51 domingos, vas a ir al templo hoy. Pero tengo un compromiso, pero tengo otra cosa. Vas a ir al templo hoy. Eso haría alguno de nosotros. Simeón no. Simeón dice: Señor, ¿cuándo es que hay que ir al templo? Para alistarme de una vez. Y movido vino al templo.
justo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley. No fue en cualquier momento. El Espíritu Santo le dijo, ve al templo hoy. Simeón no sabía que en ese día y a esa hora se iba a topar con la salvación de frente. Él no sabía que en su entorno iba a aparecer en el puro centro, ahí enfrente de él, el Salvador. Él no tenía conocimiento. Él sabía que el Señor lo iba a salvar, sabía que le había prometido que un día lo iba a ver, pero no sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Solo confiaba. No se dejaba llevar por el entorno. Yo sé, algunas personas ven el mundo actual, ven las condiciones en que estamos, ven las condiciones y buscamos soluciones políticas, económicas, aún religiosas. Hay algunos que son se creen muy santos y oran al Señor, pero viven llenos de zozobra. ¿Qué irá a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué irá a ocurrir? Estamos en una gran debacle, ¿no es cierto? Hay una gran pérdida de valores. La corrupción, la deshonestidad aparece en todo lado. En el sector público, en el sector privado. En el gobierno, en los que están contrarios al gobierno. Y algunos están bajo ciertas creencias de que algún día va a suceder algo que por arte de magia, por suerte, va a venir y va a cambiar todo esto. Otros no encuentran motivo alguno para continuar, se desaniman y los verás siempre quejándose, siempre echando la culpa a todas las condiciones de afuera. Siempre pintan un cuadro triste. Algunos terminan concluyendo con el predicador, vanidad de vanidades, todo es vano. Pero en medio de toda esta circunstancia se presenta Jesús allí en el templo. Y ahora lo tiene enfrente Simeón. Te quiero decir que es en medio de tu entorno y el mío, aquí donde estamos ahora nosotros, que el Señor Jesús se presenta. ¿Cuántos más pudieron haber estado ese día en el templo? No nos dice el texto, pero entendemos que algunos otros por allí pudieron haber estado. ¿Cuántos pudieron haber pasado enfrente de Jesús? Alguna cantidad de personas. ¿Cuántos repararon a reconocer quién era Jesús? Simeón. Y luego por testimonio de Simeón, Ana, la profetisa. Simeón sabía lo que había leído, conocía las promesas del Señor, sabía la promesa personal que él tenía. Fue llevado por el Espíritu Santo. Y allí donde otros veían a una pareja con un pequeño bebé, Simeón vio al Salvador del mundo, no solo al Salvador suyo, al Salvador del mundo. Él vio el fiel cumplimiento de todas las promesas de Dios en ese pequeño bebé, que los demás ni lo alzaron a ver, pero él sí sabía de quién estaban hablando. ¿Y qué hizo Simeón? Tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Yo entiendo muy claro que más de uno de nosotros puede sentir cierta ternura al ver un bebé, ¿no es cierto? Y tenerlo en los brazos es algo muy tierno, vieran que sí, los que hemos tenido más de uno nos damos cuenta que sí. Pero yo creo particularmente que no fue ternura lo que sintió Simeón. Él no vio un bebé frágil que él pudiera apretar o que pudiera hacerle un daño. No fue ternura lo que se despertó en él. Porque de inmediato su reacción nos hace entender que no fue ternura. Dice que de inmediato lo que hizo fue bendecir a Dios.
Amados hermanos, probablemente algún otro tuvo a ese bebé en las manos y sintió ternura, a lo mucho, y se lo devolvió a su madre. Pero Simeón lo que vio ahí fue el fiel cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Promesas que se hicieron desde Génesis capítulo 3, verso 15, y pasando por todo el Antiguo Testamento, ahora se están viendo ahí. Amados hermanos, la salvación no es un concepto teológico, no es un concepto doctrinal que solamente quienes estudian teología lo conocen. La salvación es una persona, es un ser. Y esa persona la tuvo Simeón en sus manos. Lo que sintió Simeón no es ternura. Lo que sintió Simeón fue reverencia. Así como ustedes y yo, si ponemos nuestra confianza en Cristo, algún día estaremos delante de Él y en su presencia lo que vamos a sentir es el mayor grado de reverencia que pudiésemos haber alguna vez experimentado. Vamos a caer probablemente de rodillas y probablemente la luz que emerge de la santidad de Dios nos va a impactar de tal manera que es muy probable que no vayamos a poder sostener la vista por mucho tiempo de frente de Él. Será el asombro para nosotros. Ya lo anticipábamos, pero va a ser aún de manera que ni siquiera nos imaginábamos que iba a ser. Eso sintió Simeón cuando tuvo al bebé en brazos. Y lo primero que hizo fue glorificar a Dios, bendecir a Dios. Y decir, es cierto, este mundo está en completa decadencia. La degradación, la inmoralidad, la injusticia, todo esto es parte del componente que producimos los seres humanos. Pero en medio de esta oscuridad, estoy viendo al Salvador del mundo entero. Más que un tesoro. Eso fue lo que vio Simeón. Lo sintió con su corazón y de suyo explotó al dar gloria a Dios. Habría que sentarse con Simeón horas para decirle, Simeón, ¿qué te llevó a expresar bendición a Dios? Probablemente él comenzaría promesa tras promesa, palabra tras palabra, acto tras acto que el Señor ha hecho con el pueblo durante 4,000 años para poder expresarnos a nosotros el cúmulo de cosas que Él estaba sintiendo en ese momento. El cúmulo de experiencias que Él estaba sintiendo. Y vemos a partir del verso 29 y hasta el 32, lo que es conocido como el canto Nunc Dimittis, en latín. El canto del Señor, ahora dejas, ahora permites. Alrededor del nacimiento de Cristo, hay 4 cantos que se destacan, ¿no es cierto? Está el canto de María, está el canto de Zacarías, está el canto de Elizabeth y está el canto de Simeón. Un canto precioso, donde él alaba al Señor, pero lo hace en los siguientes términos. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos un bebé, al más precioso de los bebés. No, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, gloria a Dios, y gloria de tu pueblo Israel. 4 cosas destaca acá Simeón en lo que él está viendo. Lo primero es el cumplimiento de una profecía personal, una profecía que le dieron a él. Ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Es el cumplimiento de una profecía
a nivel personal. Ahora, Señor, en paz tú despides a tu siervo. Es otra forma de decir, Señor, ahora sí ya quedo listo y preparado para la muerte física. Es decir, a partir de ese momento, a partir de que él vio al Rey, al Salvador, fue partícipe de su presencia. A partir de ese momento, ya la muerte dejó de ser enemiga de Simeón. Ya ahora despides a tu siervo en paz. Ya voy a morir ahora sí en paz. Ya la muerte no va a ser mi enemiga. Que venga cuando quiera. La voy a recibir con gozo y con alegría. Ya he visto la salvación. El cumplimiento de esta promesa personal es asombroso para Simeón, ¿no es cierto? Mas yo estoy convencido que no es eso lo que lo lleva al gozo sublime a Simeón. Hay algo más todavía. Pero sí quiero decirte algo. El día que cualquiera de nosotros logra abrir los ojos y ver al Salvador y participar de su presencia, ese día dejó de ser la muerte su enemigo. Antes de eso todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede ver, un muerto no respira, un muerto no puede participar de la presencia del Señor. Pero el día en que lo hacemos, a partir de ese día, la muerte ya dejó de ser nuestro enemigo. Será nuestro amigo. Lo recibiremos con gozo y con alegría, porque es el pasaporte, el lugar de entrada a la presencia ya directa de Dios. Es el momento en donde dejamos de estar en presencia del pecado. Pero además de la profecía personal de Simeón, está una profecía en donde entramos usted y yo, una profecía universal. Porque han visto mis ojos tu salvación. Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Me tenías atado a esta promesa tuya. Ahora ya la cumples. Ahora sí, ya voy para casa. Ya voy contigo. Porque mis ojos han visto lo que verdaderamente me llena de gozo. Y es la salvación de Dios. No solo la mía, dice Simeón. Es la salvación que tú preparaste para todas las personas. Para todas las naciones. Ya esto tiene ecos de Isaías 52:10, que dice: los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Esto es un evento que no quedó en privado. El Señor Jesús nació, se dio evidencia en el cielo con los ángeles, se dio evidencia en la tierra y quedó escrito. Y toda la tierra lo sabe. Jesús el Salvador nació. La salvación de Dios se ha presentado. La salvación de Dios se ha cumplido. Es universal. No se trata de una liberación física del dominio de Roma. No se trata de una prosperidad a ellos como nación. Se trata de la salvación del pecado, de las consecuencias del pecado. Y quiero decirte que ese es tu peor enemigo. Y lo que estaba viendo Simeón era la salvación de ese tu peor enemigo. Por eso se llena su alma de gozo y de alegría. Él está viendo la salvación de Dios en la persona de Cristo, el Mesías prometido. Y luego Simeón dice: esto que estás haciendo, Señor, tú lo has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto que está ocurriendo acá y que yo estoy diciendo, no me lo inventé, allá está escrito. ¿Se acuerda de Génesis 3:15? Se promete un Salvador. Luego te acuerdas cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto. Dios está mostrando que Él salva a su pueblo. Él es el que salva a los suyos. Y luego se acuerda cuando el Señor permite que Josué lleve a ese pueblo y pueda ingresar a la tierra prometida. Es el Señor el que le da la tierra prometida a su pueblo. Lo salva y lo lleva a la tierra que fluye leche y miel.
todas las naciones alrededor sabían y tenían temor, no del pueblo de Israel, del Dios del pueblo de Israel. Esta preparación era conocida por todos. Mire, de oriente vinieron unos a buscar al Rey de Reyes. Este anuncio lo conocen toda la tierra. Y dice, luz de revelación a los gentiles. Nosotros como gentiles no tenemos la historia que tiene Israel con Dios. Los patriarcas, las promesas, los pactos, la liberación que ha tenido, los reyes, en fin. No tenemos trayectoria de historia con Dios. Por eso vivíamos en la oscuridad del entendimiento de estas cosas. No entendíamos. Pero ahora ya Cristo Jesús, que es la exégesis del Padre, que es la revelación del Padre, que es la exposición de lo que hay dentro del Padre. Ahora Jesús se nos ha revelado a nosotros y gloria a Dios por eso, ¿no le parece? Y finalmente, no solo la luz a todas las naciones, sino que la gloria de los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido en Salmos que la salvación provendría de los judíos. Y de allí proviene Jesús. Por eso es la gloria del pueblo judío. Todo esto es una recopilación de lo que tenía Simeón dentro de sí, pero dicho en pocas palabras. Y ahora veamos para finalizar la reacción. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Es decir, ellos quedaron maravillados, asombrados, atónitos de lo que estaba diciendo Simeón en relación con Jesús. Simeón estaba aplicándole las promesas del Antiguo Testamento, todas se las estaba aplicando a Jesús. Él sería la salvación. Ellos quedaron maravillados. Ahora, si eso nos hubiese ocurrido a usted y a mí, probablemente nos maravillamos, pero observe quién era José y María. A ellos se les había anunciado por ángeles que ese niño era el Salvador. De hecho, se llamaría Jesús. Y sería llamado Hijo del Altísimo. Y él heredaría el trono de David, su padre. Y su trono sería y su reino sería un reino eterno. Que él había nacido por concepción del Espíritu Santo. Él era el santo de Dios. Se lo habían dicho los ángeles a ellos dos en privado. Luego vinieron unos pastores diciendo que el cielo se les abrió y que los ángeles aparecieron en el cielo dando gloria a Dios y diciéndole a los hombres, ahora Dios tiene buena voluntad para con ustedes. Y ellos guardaban eso. Pero ahora aquí viene uno que no ha escuchado estas historias, que no ha estado en estos eventos y vuelve a confirmarles quién era Jesús. Antes de este momento, Jesús era el Salvador de su pueblo. Ellos entendían que el pueblo de Jesús eran los judíos. Ahora se dan cuenta que cuando dice que es luz de todas las naciones, se dan cuenta que ese es su Hijo. No solamente iba a salvar a su pueblo de sus pecados, sino iba a salvar a personas de todas las naciones. Es un reinado universal. Por eso ellos están maravillados. Este niño apenas tiene 40 días. Apenas tiene 40 días de nacido. Pero observe lo que se ha dicho de él. Y vienen las profecías. Simeón los bendijo. Y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Fíjese lo que dice, y ponga atención acá, por favor, es la conclusión de mi mensaje. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos. Una señal que será contradicha. ¿Sabe? Los judíos tenían ya un problema con Jesús antes de que naciera.
700 años antes de nacer, Isaías había escrito que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, debía de ser muerto, entregado, sería un siervo sufriente, que nadie lo vería con agrado, que Él sería llevado a la muerte y que Él no obtendría nada con esa muerte para sí mismo, que sería burlado de todos, pero que como oveja al matadero no alzaría su voz. Y ya los judíos tenían problemas con leer eso de su Señor, que sería entregado, que sería muerto, que nadie lo buscaría, que sería sin atractivo, que lo dejarían solo. Ellos ya tenían problemas con eso. Ya era Jesús roca de tropiezo para ellos. Isaías 53. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos, los conservadores, no los mesiánicos, sino los judíos más ortodoxos, no leen Isaías 53. Lo saltan, porque consideran que eso es una ofensa. Ya para ellos será caída. Ahora este niño, que es el fiel cumplimiento de todas las promesas de Dios, resulta que este niño va a ser la caída de muchos de ellos. Y déjeme decirle, todo aquel que escuche acerca de Jesús y tenga la evidencia y lo tenga Él enfrente y no crea en Él, déjeme decirle que sufre una eterna perdición, la caída eterna de su vida. Pero todo aquel que pone su esperanza en Jesús, el único Salvador, para el perdón de sus pecados, único camino al Padre Santo, ese será levantado. El será levantado es una ejemplificación de la resurrección. Todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, pero pone a Jesús como su Señor y su Salvador, es resucitado inmediatamente y luego esperará la resurrección final de todos los santos para que con gloria vayamos delante de Él. He aquí este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos, y una señal que será contradicha. Isaías 53, curiosamente, capítulo 53 y verso 1, empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo quiero preguntar hoy, acá en esta oportunidad, ¿quién ha creído a este anuncio? Que Jesús es el Mesías Salvador, el Rey de Reyes, el único que puede perdonar todos los pecados de tu vida, los pasados, los presentes y los que todavía están por venir. El único que luego, después de que bajes a la muerte, te va a resucitar para eternamente pasar con Él en bendición. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Jesús hoy es anunciado de tal manera que nadie puede tener un término medio con Él. Cuando escuchas el mensaje de Jesús, o pasas a una eternidad de caída o pasas a una eternidad de levantamiento, pero no hay un término medio. Esa es precisamente la experiencia que nosotros podemos ver una y otra vez en las generaciones. Todo aquel que descansa en el Señor como su único Salvador es levantado por Dios, es justificado, es llevado a la gloria. Y todo aquel que lo pasa por alto, que cree que vino al templo por plena casualidad y se olvida que le presentaron a Jesús, ese está determinado a una muerte eterna mientras no reconozca al Señor. Y si le alcanza la muerte, será la perdición por toda la vida. Y Jesús es precisamente una señal que es contradicha. Tan controvertido fue Jesús que terminaron crucificándolo, terminaron poniéndolo en la cruz, porque no creían en Él. Siendo el Hijo de Dios, habiendo sido profetizado, habiéndose cumplido todas las cosas, la gente no puso en Él su confianza, sino que fue adversado, controvertido, contradicho. Hoy en día hay muchas personas que están contradiciendo a Jesús, se burlan de Él, van en contra de lo que Él ha dicho.
y lo conocemos en diferentes manifestaciones. Pero gloria a Dios porque todavía existen Simeones que pese a todo lo que están viviendo, confían plenamente en Él. Y se dirige Simeón a María y le dice: María, una espada traspasará tu propia alma. Haciendo alusión a lo que como madre iba a pasar en relación con Jesús. Pero no se quede ahí. Haciendo una alusión a lo que usted y yo pasamos en nuestra experiencia con Jesús. Porque de inmediato y luego del paréntesis pareciera como natural que dice: a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús es esa palabra que traspasa el corazón para que se determine cuáles son los pensamientos, cuáles son los sentimientos, qué es lo que hay realmente en lo profundo del alma. Él es el gran revelador, no solo del Padre, sino de lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Conforme tú te comportes, Jesús reveló lo que había en ti. Y ya no tienes excusa. A partir de hoy ya escuchaste de Jesús. Ya te lo presentaron en el templo. Quizás estabas de casualidad en el templo según tú entiendes. Pero ya se te presentó Jesús. Y ya Él está revelando en este momento lo que hay en tu corazón. O vas a doblegarte ante su autoridad y rendirte con gozo y decirle: Señor, realmente no hay quien me pueda perdonar de mis pecados, sino solo tú. Me acojo a tu misericordia y ruego tu perdón desde ahora y para siempre. O serás de los otros, de los que pasan y quedará revelado que nunca fuiste capaz, ni siquiera digno, ni mucho menos oportuno para aprovechar que estabas ahí en presencia de Jesús. Y pasarás por alto. Y te aseguro que lo vas a lamentar, no solo durante tu tiempo en la tierra, sino aún con creces el día que dejes de estar en esta vida. Los corazones quedan expuestos. Se impone que hagas hoy un examen de conciencia. Sí, tu entorno está degradado, lleno de violencia, mentira, robo, altanería, desconfianza. Así es este mundo. Así vivimos todos. Ese es el ambiente en que nosotros estamos. Y todavía más, hay gran evidencia de que el pecado te está siguiendo continuamente y va contigo a todo lado. ¿No es cierto? Seamos honestos. Satanás te está persiguiendo en todo momento para tentarte. Quiero preguntarte, ¿puedes reconocer a quien tienes enfrente? Y no me refiero a mí. ¿Puedes reconocer que ahí está Jesús enfrente? Él es el que está enfrente tuyo. ¿Reconoces que Él es tu único Salvador? ¿El único camino a Dios? En medio de todo lo que te rodea. Te recuerdo, si ignoras esta evaluación y lo pasas por alto, serás de los que se enuncian como caída. Pero si eres de los que puedes confiar en Él para tu única y plena salvación, para el perdón de todos tus pecados, eres de aquellos que serán levantados. Sí, si quieres pedir opiniones a otros, hazlo. La señal siempre será contradicha. Pero la pregunta no es qué opinan o qué piensan o qué creen los demás. Te invito a que reflexiones hoy. ¿Qué crees tú? Tenemos el ejemplo de Simeón. No vio un bebé, él vio la salvación de Jehová. Se alegró, se gozó, porque Dios cumple sus promesas. Pero muchos otros pasaron de largo. Te invito, no seas como los que no se nombran. Mejor te invito a que seas como Simeón. Que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida en este mismo momento, entregándote por completo a Él. Y si ya estás en Él, no olvides, continuamos y continuamos y continuamos hasta que Él venga. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos por unos momentos y vamos a terminar con una oración.
Señor, en esta preciosa oportunidad que nos has dado, hemos asistido a aquel momento cuando tú te presentaste siendo aún un bebé al templo. Hemos visto a Simeón gozándose, con un gozo interno que deseáramos cada uno de nosotros disfrutar hoy.